Grados 8 décimas en la ciudad de Mendoza. Bien, seguimos con una temperatura muy linda. Y ahora tenemos una comunicación, una entrevista genial que vamos a hacer, porque nos vamos a vincular un poco con nosotros mismos, desde adentro y también qué reflejamos nosotros hacia los demás. Vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. La charla es con Bruno Verdino. Él es coach ontológico profesional, licenciado en administración, profesor universitario y es alguien que viene del mundo de la náutica también. Así es, un navegante, un gran navegante. Un gran navegante como Gaby, como vos. Ajá. Desde los 9 años está navegando y compitiendo en serio. Mira, así es, fue regatista de la selección argentina juvenil, formador en varios países, entrenador y coordinador de equipos de alto rendimiento. Tiene una mirada muy particular sobre lo que somos y ahí es donde aparece esta noción tan potente de la autoridad interior. Bruno, bienvenido a Vínculos, te saludan Juan Lencioni y Luis Becerra. Grande Juan, grande Luis, un gusto saludarlos, muchas gracias por recibirme. Qué bueno, te presentamos bien y igual hicimos un resumen porque tenés un montón de otras cosas, Bruno. Sí, me sorprendió, de hecho, en la medida que iban hablando, dije, ¿de dónde habrán sacado esta información? Ah, viste, somos muy curiosos nosotros. Bienvenido, qué bueno que estés con nosotros, una entrevista que hacía rato queríamos hacerla, porque bueno, Bruno es una persona, aparte de lo que él hace, una persona cálida, muy que llega a uno, conoce cómo hablarle a las personas, así que bueno, la idea era estar con vos y un placer estar aquí, que estés con nosotros aquí en Vínculos. La pensamos hace varios meses Sí, a la qué entrevista bueno. y bueno, y hoy logramos concretarla porque bueno, como decíamos, no sé si lo comentábamos, Bruno vive en España. Claro. Y cuando él está en España, este horario es bastante inadecuado para hacer una entrevista. Obvio. Así La que bueno, la diferencia fuimos horaria. postergando, ahora está en Argentina y Ujú. por eso tenemos la posibilidad de tenerlo acá en el programa. Qué grande, sí, para mí es una alegría. De hecho, hemos compartido buenas charlas también entre los tres, Claro. previamente, pero ¿sabés qué es lo que me llamó la atención? El nombre del programa Vínculos me encanta, me parece espectacular. Sí, nosotros... No lo conocía el nombre. Ah, mira vos. Viste, y bueno, hacemos justamente eso, valorar los vínculos, que es lo que nos queda siempre a nosotros como personas, como relaciones, ¿no? Sí, sí. Muy importante. Mira, ¿puedo compartir algo Sí, de por lo que me pasa supuesto. con la palabra vínculos? Sí, sí, claro. Porque a mí, yo también, obviamente, si no, no lo estaría diciendo, el valor que le doy a los vínculos es primordial, pero lo que yo noto es que en general la gente cuando se habla de vínculos, viste, se va muy a lo afectivo, que es normal y esperable que se vaya para esos terrenos, pero muchas veces, viste, hablar de vínculos es como, bueno, suena como somos buenas personas, viste, parece medio UNICEF, viste, como solidaridad, honestidad, etcétera, etcétera. Pero en realidad los vínculos tienen otro costado que también muy interesante que tiene que ver con que las cosas importantes en tu vida van a suceder dentro de los vínculos. Viste, una persona que sabe construir vínculos de confianza, vínculos de calidad, va a tener probablemente proyectos interesantes, va a formar una buena familia, va a tener buenas alianzas y en una vuelta mi mentor me decía algo que me encantaba y es, la calidad de los resultados en tu vida es directamente proporcional a la cantidad de vínculos de confianza que hayas podido crear. Mirá, ¿Qué tal? mirá qué Y importante. totalmente, porque al final un proyecto, un socio, tiene que ver con la calidad de vínculo que creaste. Te eligen de padrino del hijo, de la hija de alguien en base a la calidad del vínculo, a la confianza que hay ahí. Un cliente te compra porque confía en vos y así Claro. todo, ¿no? Confió Así que en me el encanta. speech que vos le diste, las razones por qué comprar ese producto, bueno, lo que sea, y, o sea, lo ponemos en la vida afectiva, como decís vos, y también en la vida cotidiana, ¿no? De las relaciones humanas. Sí, así que felicitaciones por el nombre, vínculos, me Sí, encanta. ese es creadora la Gaby Figueroa, así que bueno, ella le Ella da tiene el mucha mérito, importancia a los sí. vínculos, ella tiene el mérito porque le da mucha importancia a los vínculos. Exacto. Bruno, contanos un poquito sobre qué entendés, qué es lo que es esto de autoridad interior. ¿Por qué te interesa ese tema? ¿Por qué te Digamos, interesa? ¿cómo ¿Qué te llegaste a detectar claro, ese problema qué en te la conectó gente? a vos eso, esa chispita? Bien, la palabra autoridad interior llegó, por lo menos a mi vida, mucho tiempo después de ya haber estado orbitando ese elemento durante mucho tiempo. Primero porque yo soy una persona que crecí
en general, con poca autoridad interior, una persona así muy sumisa, con poca opinión propia, más de achicarme y amoldarme al entorno para pasar desapercibido y así avanzar. Ujú. Y claro, fui teniendo que aprender a lo largo de la vida a construir mi propia autoridad interior, a plantarme dentro mío, a sacar mi ser hacia afuera, a proyectarme ante la vida, mostrar quién soy y demás. Y en paralelo a eso, yo era deportista, estaba en el mundo de los veleros, Ujú. y cuando me convertí en entrenador y le empecé a enseñar a otras personas a ser deportistas en el mundo de los veleros, Ujú. al principio me enfocaba mucho en la parte técnica, ¿no? Del movimiento, Los la parte nombres, la física, de teoría. la estrategia Ajá. dentro del deporte y demás. Pero lo que me empezó a suceder es que me daba cuenta que los deportistas que tenían más autoridad interior, todo lo demás lo aprendían rápido, fácil. Los miedos frente al viento, al mar, frente a los contrincantes, no lo detenían. Las personas que no tenían autoridad interior, todo lo demás le costaba mucho más. Entonces es como que de manera casi involuntaria me fui volcando más a enseñarle a mis alumnos a desarrollar autoridad interior, y yo veía que funcionaba. Lo mismo que apliqué para mí, para desarrollar dentro mío, lo empecé a aplicar en Ujú. otros y funcionaba. Y se me empezaron a arrimar entrenadores de otros clubes a pedirme que les enseñe eso porque veían que funcionaba, les empecé a enseñar. La madre de un alumno mío me dijo, che, me gusta lo que haces. Ujú. Yo me dijo, soy la directora de la diplomatura de coaching en una universidad, así que empecé a dar algunas clases ahí en la universidad. Yo había estudiado coaching también como para sumar herramientas a lo que yo ya venía aprendiendo por otros lados, dentro de todos mis procesos de autoconocimiento y demás. Ujú. Y bueno, al final terminé yo creando mi propia escuela que se llama Escuela de Autoridad Interior, donde le enseño a la gente a desarrollar eso, y así es como llegué. Y un día, escuchando a un mentor mío, él nombró la palabra autoridad interior hacia el paso, no, ni Ujú. siquiera le dio importancia. Cuando yo la escuché, dije, eso que le acaba de mencionar le pone nombre a lo que yo vengo trabajando hace tanto tiempo. Claro. Así que Ujú. la capturé ahí y Claro, dije, si bien voy a... autoridad e interior son palabras que se autoexplican solas, Estamos hablando de autoestima de alguna manera. claro, ¿de qué se trata si vos lo tuvieras que explicar así más llanamente, digamos? No sé. Bien, a mí me gusta decir que en el mundo de la psicología humana, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, tenemos un montón de necesidades internas. Ujú. Miles, cientos, probablemente millones de necesidades internas ahí adentro. Pero si lo llevamos a blanco y negro, probablemente vamos a ver que hay como dos grandes grupos de necesidades. Por un lado están el grupo de las necesidades que tienen que ver con el Ujú. sanar la historia emocional, Eso que resolver pasó, traumas, claro. duelar duelos y Ujú. todo lo que tiene que ver con el mundo de las terapias. Ujú. Lo más famoso dentro de la psicología tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Ujú. Eh, pero luego hay un segundo grupo de necesidades que tiene que ver con proyectarte ante la vida. Una cosa es sanar tu historia emocional y otra cosa es proyectarte hacia el futuro, crear ¿Cómo una te plantás visión, frente a la vida, sacar digamos? sacar Ujú. tu ser de adentro hacia afuera y mostrar quién sos, en un Ujú. encuentro con un otro o en un proyecto profesional. Ujú. Eh, y muchas veces las personas, sobre todo acá en Argentina, que está tan de moda la psicología y demás, insistimos mucho con el sanar, que es importantísimo, y yo siempre invito a toda la gente a que haga terapias, todas y cada una de ellas, y las que te vayan sirviendo. Eh, pero es el primer paso. El Ujú. segundo paso es aprender a proyectarte ante la vida. Y esta capacidad de anclarte bien, hacer pie adentro tuyo, elevarte y exponerte, expresarte, florecer de adentro hacia afuera, hacia la vida, tiene que ver con la autoridad interior. Ujú. No sé si explica, si clarifica algo más o si marea. No, no, para mí es bastante claro. Aparte, bueno, ese trabajo interior que tenemos que hacer para poder entendernos nosotros y poder entender nuestro entorno. Tenemos que empezar por ahí y muchas veces empezamos al revés, ¿no? Cuando decís al revés, ¿qué te referís? Y ¿Empezar por el entorno antes? queremos entender a los demás primero y no entendemos bien lo que nos pasa a nosotros. No sé, es una percepción que tengo. Sí, sí, creo que la historia de cada uno será diferente en ese sentido. Habrá algunos Ujú. que empiezan por adentro, otros por afuera, no Claro. sé, serán recorridos distintos en el caso de cada uno. Ujú. Pero sí, en la medida, mientras
hay una regla natural en todo esto que es que lo que vos no podés hacer adentro tuyo no lo vas a poder hacer afuera tampoco. Digo, si yo no tengo la capacidad de registrar dentro mío cierto tipo de emociones, va a ser muy difícil que las pueda registrar en un otro, porque tiene que ver con cuánto entrenamiento tenés en el ojo, ¿no? Claro. Si yo no puedo registrar ciertos deseos, ciertas necesidades, o sea, tener ciertas capacidades, sensibilidades internas, probablemente no las pueda desplegar en el afuera tampoco, ¿no? Se entiende. Y después pensaba, con esto del tema de la autoridad interior, después tiene reflejos en la vida profesional, como decías recién, en la vida laboral, en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Se ve reflejado. Sí, totalmente. ¿Por qué, Yo, digamos? ¿Cómo influye? y mirá, o sea, yo creo que lo podemos responder de muchas maneras distintas. Una Ujú. manera bien breve, bien criolla de decirlo es, Mm. se nota quién está siendo él mismo o ella misma en un trabajo y su proyecto de alguna manera es una expresión de su propio ser versus quién está en un trabajo porque está cumpliendo con un determinado horario y con determinadas tareas, pero no está Ujú. trayendo su ser al mundo. Mira, acá me voy a detener porque me parece interesante esto. Y A esto ver. tiene que ver con una concepción de qué es el ser humano, con una manera de entender quién soy yo, qué es toda esta locura de ser seres humanos que nos toca. Eh, yo tengo la concepción de que de alguna manera somos antenas o canales o altoparlantes. Un altoparlante es una buena metáfora. Hay algo mayor a nosotros, evidentemente hay algo mayor a nosotros que se está expresando. No me interesa definirlo porque me da lo mismo. Es algo misterioso que tiene que ver con la vida, el universo, Dios, la creación, lo que sea. Pero hay algo mayor a nosotros que se está expresando a través de la naturaleza y a través de los seres humanos. Ujú. Eh, la fuente aquella. Y nosotros de alguna manera somos canales de eso. Claro. Y esa fuente nos está trayendo magia. Y se nota, y esto lo dicen un montón de artistas, de hecho, y un montón de profesionales que dicen esto lo canalicé, esto no es mío, esto me vino de algún lado, ¿viste? Eh, y esto de la autoridad interior proyectada hacia lo profesional tiene que ver con de alguna manera ser buenos instrumentos, buenos canales que estamos trayendo magia al mundo, que en nuestro proyecto estamos regando magia al mundo. Bueno, Y se nota, sí, vos se siempre nota. invitás a las personas a que muestren su magia, a que sean creadores, ¿no? Sí, sí, pero a ver, por un doble motivo, por un doble motivo. Primero porque beneficiás al mundo en el momento en que vos traes tu magia y la regás sobre los terrenos que te rodean, ¿no? Beneficias al mundo cuando haces eso. Digo, los Beatles nos benefician a todos cuando ellos traen su magia musical y la tiran ahí al mundo en forma de música. Los artistas lo mismo, los científicos lo mismo. Messi, ni hablar, cómo nos mejora la vida a todos por el mero hecho de él estar desplegando su magia en el terreno de juego. Claro, como que cada uno Digo, de nosotros tiene algo para aportarle al mundo y es esa magia justamente de la que hablas, ¿no? Cada uno en sus distintas áreas. totalmente, totalmente. Pero no solo beneficias al mundo cuando haces eso, sino que tu vida mejora. Claro, Tu vida mejora sí o sí es en el recíproco. momento en que vos desplegás tu ser hacia afuera y lo volcás en el mundo. Claro. Una persona que se hace pequeña no favorece a nadie. Ujú. Y es, la verdad, que una cagada vivir sintiéndote pequeño dentro tuyo. Tal cual. Y Sí, sí. si no lo hacemos, si no mostramos esa magia, no beneficiamos al mundo, somos egoístas de alguna manera, ¿no? Sí, a ver, dudo que una persona que se siente pequeña y que no se está desplegando se considere egoísta. Yo creo que esa persona se está considerando Una más, víctima, tal vez. eh, sí, o está en sus propias batallas internas, no Claro, lo está cada haciendo uno. desde el egoísmo, pero digo, hay algo muy generoso en el ser honesto, ser vulnerable, ser valiente y mostrar lo que sos. Hay algo muy generoso en eso. Ujú. Eh, a ver, ni hablar esto mismo pues, llevado a otros terrenos que no sean profesionales. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar del mundo de los géneros, una persona que cuántas veces le sucede, hoy quizás que ya no tanto, porque ya es más común y corriente, pero quizás que hace 30, 40 años atrás, un gay
de repente decía soy gay, salía del closet, y que para esa persona era un montón poder decir eso y mostrar quién realmente él era, sus gustos, sus deseos, sus necesidades. Pero para un montón de otras personas eso era súper inspirador, ver a Claro. esa persona sacar su ser hacia afuera, Ujú, mostrarse, desnudarse. ujú. Y eso genera mucho, tracciona mucho, se vuelve muy magnético para mucha gente. Es Claro. inspirador. Muy inspirador, totalmente. ¿O no? Claro, y para mí, claro, funciona también la experiencia personal de cada uno como justamente como un ejemplo, como una inspiración para seguir adelante. A muchos les puede servir la experiencia de una persona, en este caso vos estás ejemplificando a una persona que salió del closet y que le puede servir como ejemplo para de lo que está viviendo, ¿no? Bueno, pero estamos llenos de historias en Sí. este mundo y justamente cada ser humano tiene una historia interesante para compartir. Ujú. Sí, sí, y cada uno va a tener su propio camino. Digo, no existen dos caminos iguales, pero el hecho de ver a alguien caminar su propio camino de una manera genuina, de una manera auténtica, de una manera valiente, de una manera honesta, suele ser muy habilitante para el resto para que cada uno salga a buscar su propio camino. Claro. Cuando una persona, mira, y esto tiene que ver con la autoridad interior, como para traer un poquito más de luz al asunto, tiene Ujú, que ver con la cantidad y la calidad de los permisos internos. ujú, Se nota quién baila en un baile con permiso interno y quién está con poco permiso interno. Se ujú. nota en lo profesional, en lo artístico, en los vínculos, en la intimidad, en distintas áreas se nota quién está actuando con mucho permiso interno y quién está viviendo como pidiendo permiso y pidiendo perdón todo el tiempo. Ok, ok. Cuando nos encontramos con gente que tiene mucho permiso interno, suele ser muy habilitante para el resto eso, suele ser muy contagioso. Ujú. Entonces, sin lugar a dudas que es beneficioso para uno y es beneficioso para el mundo esto. Y si tuvieras que, no sé, enumerar o dar una especie de guía, ¿cómo se entrena esta autoridad interior? ¿Cómo sería, o por lo menos saber el proceso, una idea general, digamos? Y bueno, lógicamente lleva un proceso más largo, ¿no? ¿Cómo se entrena día a día en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos empezar a descubrir eso? Bien, está buena la pregunta. Quizás que hay que darle un poquito de contexto. Lo Sí. primero es que usaste un verbo muy interesante que es entrenar, Ujú, y es justamente eso, es un entrenamiento, y lo traigo a propósito porque en el otro universo de las necesidades emocionales que tiene que ver con el sanar, de ujú. repente el sanar es un proceso, pero no tiene tanto que ver con un entrenamiento, con un desarrollo de un músculo, sino que tiene que ver con un sanar, cerrar una herida, ¿no? Ok. Acá no, acá tiene que ver con desarrollar músculos. Entonces se parece mucho más a lo que sucede en el gimnasio. Ujú, ujú. Qué bien. Eh, Muchas veces se y digo compara esto hasta de el que se parece cerebro a lo con que un sucede en el músculo, gimnasio, ¿no? digo esto de que se parece a lo que sucede en el gimnasio porque voy a usar la metáfora del cuerpo físico. Sí, sí. Si el cuerpo físico está enfermo o lastimado, tiene que ir al médico. Uno va, sana y se retira y no necesita seguir yendo al médico. Ok. Ujú. Habrá que ir sanando nuevas cosas en el futuro, pero Ujú. se cierra el proceso. Pero luego tenés que ir al gimnasio a fortalecer el cuerpo. Si te seguís sintiendo débil, quizás que no tenés que seguir sanando, tenés que ir a desarrollar fuerza al gimnasio. Y el gimnasio se va de por vida. Vas todas las semanas, aunque haya sido hace 2 semanas atrás, toca seguir yendo. ¿Por qué? Porque el músculo necesita un entrenamiento constante. Así es. Con el cuerpo emocional pasa lo mismo. ¿Hay que ir a terapia, sanar? Sí. ¿Hay que cerrar duelos? Sí. ¿Hay que sanar traumas? Sí. ¿Hay que ordenar la historia emocional? Sí. Pero luego hay que ir al gimnasio emocional. Y tiene que ver Bien. con esto, con el entrenamiento. Y se entrena todas las semanas por el resto de la vida. Y Ujú. el entrenamiento, hay un montón de trama interna y hay un montón de dificultades y obstáculos, y cualquier persona que quiera desarrollar esto probablemente va a necesitar un mentor que se lo enseñe, pero digo, Sí, si lo siempre se vamos a mirar necesita bien una de lejos guía, como para ¿no? entender la estructura, perdón, ¿decían algo? Digo, que siempre se necesita una guía, ¿no? En lo que hablas vos de mentor. Eh, por lo menos en las iniciaciones, porque esto es un poco como, no sé si vieron Harry Potter, que está Sí. hay algunas paredes que los personajes atraviesan en la estación Ujú. de tren y demás, y si nadie te dice que esa pared es un portal hacia otro terreno, de Claro. repente pasás de largo y no te das cuenta, o te estás chocando con paredes sin darte cuenta que te estás chocando con paredes. Ujú. Esto es lo mismo, Claro. tiene un montón de terrenos
un poco contraintuitivos, que si nadie te los explica, no tenés por qué saberlos, y bueno, sirve mucho. La gente que avanza con mentores avanza muy bien, la gente que va más a ciegas, por lo general termina girando en falso, dando vueltas en círculo. Y Entonces porque yo siempre invito a tener mentores. Yo tengo un montón de mentores y cada vez contrato más y mejores mentores y siempre invito a la gente que contraten mentores, porque favorece, la vida mejora. te ahorra tiempo, ¿no? De alguna manera la experiencia del mentor después te ayuda a que vos no pases por los mismos problemas o dificultades que tuvo tu mentor. Sí, y también te expande el horizonte, porque hay cosas que si no me las contaba mi mentor, yo no me imaginaba ni que existían. Entonces, si no sé que existan, ni siquiera me puedo inscribir a eso, porque no está dentro de mi radar mental ni de mi radar de los deseos, porque Claro. ni Yo siquiera también lo sé que veo eso es como una una especie de posibilidad. compañía, ¿no, Bruno? Una especie de compañía que te acompaña en el... No estás solo, tenés... o sea, es un mentor, pero Una bueno, una referencia, sí, referencia, sí. ¿no? No sé, digo, Sí, sí, acompañamiento emocional, claridad mental, te ayuda cuando uno hace solo estos procesos, lo normal es, estoy avanzando por acá, pero no tengo tan claro si es por acá o no, entonces ujú, me encuentro con el primer obstáculo, aparece el error, me frustro, me detengo, pongo en duda todo el proceso, vuelvo para atrás, me claro, detengo, me estanco. Cuando viene un mentor y te dice, mira, es por acá. está Ojo que bien, acá, en este lugar, te vas a encontrar con un pozo. Lo más probable es que este pozo te genere dificultad, te vas a frustrar, pero quédate tranquilo que del otro lado, entonces ya uno en la medida en que va cometiendo errores, frustrándose y demás, no se detiene ante cada una de esas cosas, no pone en duda todo el proceso y es mucho más fácil avanzar. claro. Y ni hablar si hay entorno y comunidad, muchísimo mejor todavía, ¿Y por qué muchísimo hablas mejor de todavía. muchos mentores y no de uno solo? Sí, ¿Por qué es importante tener muchos? bueno, yo voy a contar mis necesidades, cada uno tiene que descubrir las suyas, Claro, Ujú. pero yo no paro de cruzarme con seres humanos que saben jugar este juego de la vida mejor que yo, que tienen más autoridad interior que yo, que despliegan más destreza en cada uno de los jardines de la vida, en lo vincular, en lo familiar, en lo económico, en lo profesional, en lo físico, en lo emocional, en lo mental. Y cuando yo me encuentro con un ser humano que evidencia tener más conocimiento porque está desplegando un juego con más destreza, yo a esa persona la detengo y me pongo a hacerle preguntas y me convierto automáticamente en su alumno. Con algunos de ellos luego esa conversación continúa y me transformo, se convierten en mentores míos en el sentido de que hay una regularidad de acompañamiento, que invierto dinero y demás, y con otros no, simplemente es una charla casual individual y ya. claro. Pero, pero me parece que no aprovechar cada una de las sabidurías de las personas que me rodean, viendo que hay gente que evidencia ser mejor que yo, me parece una picardía. No sé, no veo ningún motivo para no hacerlo. Claro. Bruno, y ya para ir cerrando, un tip así concreto que vos consideres importante para nuestra audiencia, para la gente que nos sigue. ¿Algún tip importante así como para decir, bueno, mira, empezá por acá? ¿Cuál sería? Bien, bien, lo primero que me parece importante es desarrollar visión de futuro. Bien. Desarrollar visión de futuro. Es muy importante tener una visión de futuro cada vez más clara, cada vez más genuina, más honesta, Ujú. más gustosa, que te guste. Eh, es un buen punto de partida, obviamente no resuelve todo, pero es un muy buen punto de partida. Y si hay tiempito para que agregue un segundo, Sí, claro. hay algo que se llama Vision Board, que me parece muy importante, o panel de visión, o póster de deseos, o ponele la palabra que quieras, que básicamente es un póster donde pones un montón de fotos con todos tus deseos. Eh, es importante porque es anclar en tu inconsciente todos los deseos conscientes. Ujú. Y suma mucho tener en tu casa un cuadro o en el fondo de pantalla de la computadora un cuadro con un montón de imágenes que representan tus deseos, Está bueno. porque eso Ujú. te ancla adentro. Después eso aumenta las probabilidades de que todos esos deseos se conviertan en realidad. Claro. Sí, pero sobre todo le da autoridad adentro tuyo a esos deseos. Genial, Con esto genial. cierro, con esto cierro. Autoridad interior la gente cree que tiene que ver con yo tener más autoridad adentro mío en comparación con la cantidad de autoridad que tiene el ser humano, otro ser humano dentro suyo. ¿No? Ujú. Entonces, yo sentirme grande ante mi jefe, por ejemplo, o yo Claro. sentirme grande ante mi pareja.
Está bien, pero eso es una mirada muy corta. El juego real de la autoridad interior tiene que ver con, dentro de todas las voces internas que cada uno de nosotros tiene, cuál es la voz, el eje rector que te rige, cuál es el elemento de autoridad dentro tuyo. Y lo normal entre los seres humanos es que nuestros deseos no sean el elemento de autoridad. Lo normal es que nuestras emociones sean el elemento de autoridad. Bien. Y ahí se genera un problema muy grande, porque quiero esto, pero me da miedo, entonces no avanzo. Me gusta aquello, pero me da vergüenza, entonces no lo expreso. Necesito aquello, pero me da culpa, entonces no lo digo. Claro. Cuando Claro. los deseos, cuando los gustos, cuando las necesidades son el elemento de autoridad interno, la persona se despliega y se proyecta ante la vida con mucha más confianza, con mucha más tranquilidad. Ujú. Y se vive de otra forma. Así es. Entonces, un buen tip es empezar a darle más autoridad a los deseos internos. Bien, 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 perfecto. Bueno, Bruno, me quedaron muchas preguntas, nos quedaron muchas Sí, preguntas. Sí, te Un poco de tenemos los- que invitar más adelante al Claro, programa. más adelante. A mí va a ser un placer, de verdad te digo. Qué bueno que estés con nosotros y me gustaría si podés dejar alguna red social o lo que vos quieras de contacto como para ubicarte, para que la gente sepa dónde encontrarte. Sí, sí, está mi Instagram, que ahí van a ver cosas mías y cosas de la Escuela de Autoridad Interior. Ujú. Mi nombre es Bruno, el Instagram es bru.verdino, verdino es con B corta, Ujú. como verde, bru.verdino es el Instagram y ahí Mirá, me sigan, traje- comparto un montón de información gratuita, cada tanto hago algunas formaciones gratis también, y quien quiera ingresar a la Escuela de Autoridad Interior es más que bienvenido para desplegar todo Bueno, esto. Obviamente. bru.verdino el Instagram y Escuela de Autoridad Interior. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de que hayas estado acá en Vínculos. Que haya desplegado su magia con nosotros. Eso, que hayas compartido tu magia con nosotros y con nuestros oyentes. Te mandan saludos ahí en el chat de la radio de Mr. Vínculos. Radamants, bueno, también nos manda Graciela Morinigo desde Buenos Aires y Didi Encina desde Rivadavia. Todos los Bueno. mensajes que han llegado aquí al chat de la radio. Gracias Bruno Verdino por estar Un con gran saludo nosotros para en ustedes y Vínculos. para la gente de ahí, a los que mandaron saludos también. Bueno, muchas gracias. Gracias Bruno, gracias Osvaldo Pipi Espinosa por estar con nosotros en la operación técnica, Juan Raúl Lencioni, mi nombre es Luis Becerra, ya viene ella, Fabiana Cacase, le estamos entregando tarde, con Mendoza es música, ya viene la Fabi ahora en Vínculos.